Jacaranda, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jacaranda. ¿Cómo estás, mi querido Julio? ¿Cómo te va? Bien, afortunadamente, iniciando el lunes bien y de buenas, como suele decirse. Me alegro mucho que estés bien y de buenas, mi querido Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo vas viendo el Mundial? Híjole, pues mañana deseoso de que México nos brinde una victoria deportiva, pero también hasta diplomática, histórica y ética, porque no deja de estar presente allí el agravio del asalto a la embajada mexicana que cometió el gringo que preside ahora Ecuador, Daniel Noboa, Jacaranda. Sí, tremendo eso, Julio. Y mira, yo también, ahora que hablas un poco de diplomacia, de conductas éticas y demás, pues yo, mira, me voy a lanzar con algo que me parece que es de lo que se ha hablado muy poco en estos tiempos, querido Julio, medios, analistas, en fin. Y yo creo que a propósito de todo este contexto, creo que mal haríamos en no hablar de ello. Y pues tenemos que verbalizarlo, tenemos que reflexionarlo. Ahora sí que como se dice, Julio, tenemos que hablar, ¿no? Porque quiero traer hoy una discusión que me parece que es urgente. Le han sacado la mayoría de los medios, no han discutido sobre pues el aumento terrible y todo lo que han dicho varias organizaciones, ONU Mujeres, la propia Secretaría de las Mujeres, ¿no? Sobre el aumento de las violencias contra las mujeres y las infancias durante los partidos. Lo primero que yo quisiera decir, Julio, es, no estoy en contra para nada, ni quiero verme en el papel de la abuelita regañona, porque me parece, creo que respetable las celebraciones que se han dado en el Ángel de la Independencia, pero creo que no podemos normalizar la cantidad de disturbios, de problemas, de actos violentos, vandálicos que hubo en esas celebraciones. Eh, han hablado varios analistas, sobre todo, bueno, he escuchado al propio Juan Villoro, quien ha reflexionado por ahí, decía cosas interesantes, ¿no? Sobre cómo se desbordó una ciudad, bueno, un país, ¿no? Pero en el caso de la Ciudad de México, cómo se desbordó a festejar de una manera impresionante. Y en algunos casos hablaban de que pues este país ha estado hundido en grandes problemas como el tema de la violencia, que el salir fue casi un acto de catarsis, ¿no? Para celebrar y apropiarse de los espacios públicos. Bueno, por supuesto que puede ser una explicación y no voy a regatear esa euforia, ¿no? El último día vimos estas 800,000 personas que salieron, que desbordaron esta Ciudad de México. Yo vivo relativamente cerca del Ángel de la Independencia y estuve observando estos dos momentos con mucha atención. Incluso me tocó presenciar dos accidentes absurdos, llenos de esta euforia y de esta cosa desbordada que parece no tener control, un accidente que hizo que un ciclista se estampara contra un muro, luego otro motociclista que se estalló contra un jeep que se echó de reversa, o sea, en sentido contrario para tomar un estacionamiento, los chavos alcoholizados, en fin, cosas que me parece que sí son importantes, ¿no? Porque hubo violencia, desmanes, vandalismo de todo tipo, estos atropellamientos que se volvieron virales en las redes sociales, agresiones a las madres buscadoras, tanto en México como en Guadalajara. Y lo primero que yo me pregunté es, qué contradicción, ¿no? Qué cosa tan de doble moral o ese doble discurso, incluyendo a los propios medios, ¿no? Tanto digitales como tradicionales, de cuando ocurrió esto, pues se toma como de risa, como que no pasa nada, pues la euforia, es que ganó México, pero yo no dejé de pensar cuando suceden las marchas en la Ciudad de México, las marchas feministas o las marchas de las mujeres buscadoras, ¿no?
Y cuando salen estos grupos, el llamado bloque negro u otros que apoyan la acción directa, es decir, romper o dañar edificios, vandalizar mobiliario urbano, la consigna contra ellas es enorme y casi unánime, incluyendo a los medios de comunicación, ¿no? Mientras que hoy pareciera que hay una toma de postura de como que de, ay, qué chistoso, ¿no? Pues no pasa nada, al fin que es la euforia por el Mundial. Y más allá de que yo no esté de acuerdo con las acciones directas, porque pienso que estos actos de violencia en realidad no están contribuyendo a lo que se pensaba en algún momento de obtener ciertas respuestas por parte de la autoridad. No estoy de acuerdo, pero sí me llama la atención esta doble moral y este doble discurso, ¿no? En términos de lo que ha ocurrido en los actos vandálicos durante los festejos y lo que ocurre con las manifestaciones de otro tipo, ¿no? Y en ese sentido, Julio, yo creo que no podemos cerrar los ojos y entender que efectivamente el fútbol une al mundo, une culturas, clases sociales, pero también intensifica la violencia y sobre todo las violencias contra las mujeres y contra las infancias. Fíjate que ONU Mujeres, lo decía yo al inicio, y varias organizaciones, incluyendo la Secretaría de las Mujeres, cruzaron datos que son tremendos y fíjate, durante la Copa del Mundo, a partir de un análisis que hicieron a partir de varios eventos deportivos y otros mundiales, las cifras son espantosas, porque ONU Mujeres dice que durante la Copa del Mundo y otros eventos deportivos, la violencia de género se incrementa llegando a escalar casi un 50%, es decir, a lo doble. El aumento y lo más terrible es que el aumento de las agresiones varían dependiendo del desempeño del equipo o de la selección, en este caso, si gana o si pierde. Cuando hay partidos en los que se gana o en los que se empata, el incremento de la violencia es del 26%. Pero cuando el equipo, o en este caso la selección, pierde, entonces se incrementa en 38% la violencia. Lo peor es que estas cifras se disparan cuando hay presencia de alcohol. Si el consumo de alcohol está presente, gane o pierda, las cifras de violencia se disparan de 47 a 50%, o sea, es decir, lo doble. Y lo complejo aquí es que ese tipo de violencia, según estos datos, se ejercen principalmente en las casas, en los hogares, viendo un partido en familia, lo que significa que el hogar no es seguro para muchas mujeres, infancias, y creo que esto es pues un dato que preocupa, aunque todavía no hay, digamos, resultados de las llamadas que se a los números que se habilitaron, entre ellos el 911, porque todos estos números saldrán después de este mundial. Lo real, lo que sí podemos saber, Julio, es que el punto es la normalización de la violencia por parte de las redes sociales y por parte de los medios de comunicación. Fíjate que aquí la Red Nacional de Refugios lanzó toda una campaña que hizo a pie de calle que se llama La violencia contra las mujeres no es parte del juego. Y esta propia red insiste, Julio, y hace un llamado a no normalizar esta violencia, ¿no? Así es que pienso que más allá de estos videos que nos han causado risa, que nos han llevado, pues, a celebrar, ¿no? Y a reírnos de esta peculiaridad de la manera en cómo se han desbordado las calles, no es, digamos, no ha merecido la reflexión que se merece, esta euforia desbordadas, que en muchos casos, pues hemos visto una suerte de violencias reprimidas o frustraciones, en donde pasa por muchísimas cosas y no solo por lo que se ha dicho, Julio, de que esto tiene que ver con, pues, que hemos estado hundidos en momentos con muy malas noticias y que hoy ha salido la gente solamente a festejar. Entonces, termino con esto, Julio. No basta con decir que
en esta ciudad los feminicidios bajan, o que somos una capital, la ciudad violeta, libre, plural, porque a todas luces estamos viendo un problema muy grave de violencia contra las mujeres y las infancias a ras de piso, y eso es lo que tendremos que reflexionar, mi querido Julio, y dejar de ponerle un velo ahí como de que no pasa nada y que qué chistoso. Yo quería esto, Julio, ¿tú qué piensas? Sí, Jacaranda, qué bueno que tocas ese tema, porque efectivamente en medio de toda la emoción desbordada en términos deportivos, con escenas muy interesantes de mexicanos apapachando a los visitantes extranjeros y expresiones de júbilo, pero claro que ha habido hechos de este tipo que no podemos dejar de lado ni cerrar los ojos ante una violencia que efectivamente, una violencia que se está sustentando contra personas más débiles en cuanto a circunstancias físicas o contra mujeres, contra niños, niñas, y creo que sí vale la pena hacer un llamado a que no confundamos la euforia futbolística con la agresión impune a nuestros semejantes, Jacaranda. Totalmente de acuerdo, querido Julio. Y bueno, pues veremos cuáles son los resultados, las cifras que van a arrojar estas campañas. Son mujeres, la Secretaría de las Mujeres y la Red Nacional de Refugios, porque sí creo que es algo de lo que tendremos que hablar después, no solamente de si la selección jugó bien o mal, o de que si la FIFA es una ladrona, corrupta, que ya lo sabemos, sino estas cosas que incrementan lo que ha sido una constante, porque no es que nazca nada más en el Mundial, ahí está, soterrado y a veces no tanto, pero tenemos que hablar de eso, querido Julio. Jacaranda, pues bueno, qué bien que lo estés planteando y que lo estés abordando. Y bueno, por esta ocasión, como siempre, muchas gracias, Jacaranda, para vernos la próxima semana. Gracias. Un abrazo, mi querido Julio. Igual, hasta pronto.